Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, primer libro del profeta Samuel, capítulo 4, versículo 15. Versículo 15, me dicen amén, hermano. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía, o sea, la mamá que estaba pariendo, les decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Es decir, antes que ella muriera, hermanos, o sea, en ese proceso de muerte. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Bien, voy a hablar como tema en esta mañana, hermanos, y presta atención, que quizás Dios le hable en esta mañana. Le he puesto por título al mensaje: Icabod en la vida de la iglesia. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Icabod en la vida de la iglesia. Bien, creo que si usted ha leído el libro del profeta Samuel, si usted ha leído los libros históricos o parte de los libros históricos, usted sabrá de lo que voy a hablar en esta mañana. Creo que el mensaje es muy claro y tiene que ver con esa actitud de la cual Dios nos quiere prevenir. Quiero hacer este llamado muy grande a esta iglesia, hermanos. Este mensaje lo prediqué, Dios me lo dio hace unas 4 semanas, unas 3 semanas. Y dije: Señor, aquí está este mensaje. Y pues creo que queda bien para este domingo, hermano. Y quiero que preste atención, que Dios le hable en esta mañana. Y este mensaje tiene que ver con esa actitud que la iglesia siempre tiene. Y es una actitud de la cual Dios nos quiere prevenir, porque este mensaje es para prevenirnos. Este mensaje es para advertirnos. Este mensaje es para amonestarnos de que podemos tomar a Dios como nos dé la gana. Este mensaje es para poner una alarma
de tomar a Dios como una superstición, de tomar a Dios como un fetiche, como algo sin importancia, de quedarnos en lo exterior y perder la esencia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, hermanos? Y hermanos, honestamente les digo, yo me cuido mucho de esto, hermanos. Y estoy seguro de que si este pasaje está en la Biblia y nunca fue borrado, quiere decir que Dios está interesado en que tomemos estos ejemplos, porque estos ejemplos están escritos para aquí, para amonestarnos a nosotros, para que conozcamos la historia, para que la iglesia no desconozca estos principios que aquí están, para que no nos condenemos por la ignorancia y repitamos la historia y nos pase lo que le pasó a la historia de Israel. Eso tiene que ver con el mensaje de hoy y que podamos llegar a pensar que con Dios no importa cómo nos dirijamos, igual Dios va a funcionar. No, 1000 veces no, hermanos. Y creo que es uno de los pecados de la iglesia actual. En muchas iglesias, no voy a pecar por exceso, en muchas iglesias hay un tremendo mover de milagros del cielo, hay un tremendo mover del Espíritu Santo, pero las cosas están mal. Allá donde quiero llegar, porque podemos llegar a un plano en decir, oh, aquí está Dios, aquí hay milagros, aquí hay sanidades, hermanos, pero se descuida la palabra, que es lo más importante. Se descuida la doctrina, se descuida la santidad, hermanos. Y qué coincidencia que en las iglesias donde hay un mover grande del Espíritu Santo, hermanos, son las iglesias que están cayendo más en apostasía. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas fueron escritas a nosotros para amonestarnos. Y no ahora que pensemos, bueno, ahora entonces vamos a cerrarnos al Espíritu Santo, vamos a cerrarnos a los milagros. No, ese no es el mensaje. El mensaje es que cualquiera que sea el mover del Espíritu Santo, valoremos la presencia de Dios, que es lo más importante en nuestra vida. ¿Alguien recibe este mensaje, hermano? El profeta Samuel fue el último de los jueces de Israel. El último. El libro anterior, bueno, viene Ruth, pero el anterior a Ruth es el libro de Jueces. El profeta Samuel cae en un tiempo de una transición tremenda en Israel. Dios había prometido que le iba a dar un rey a Israel, pero se lo iba a dar en su tiempo y se lo iba a dar a la manera de él. Pero ellos empezaron a pedirles un rey. Dice la Biblia que danos un rey como tienen las demás naciones. En el tiempo de los jueces, Dios, luego que muere Josué, empezaron a haber brotes de independencia. Ya ese espíritu colectivo, ya ese espíritu de pueblo se estaba perdiendo. Empezaron a haber brotes de independencia. Por eso, cuando usted se lee el libro de los jueces, ya no dice vamos a la guerra, ahora dicen quién irá a la guerra. O sea, el espíritu de unidad que estaba en Josué se empezó a perder. Empezaron a perder cohesión como pueblo de Dios. El pueblo de Israel, Dios permitió, por eso usted se ve, por ejemplo, en el caso del capítulo 6 de Jueces, usted lo busca después, en la historia de Gedeón, que Dios permitió que los madianitas hicieran mella en el pueblo de Israel, quitándole el dinero, quitándole lo sembrado, para decirlo en un lenguaje actual. O sea, Dios permitió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a caer en un vaivén de que si tenían jueces, se volvían a Dios. Aló. Pero luego que el juez se
moría, se le daban la espalda a Dios. Los jueces eran líderes, eran caudillos que Dios levantó para guiar al pueblo de Dios. Pero también Dios levantó a los jueces. Dios levantó a los jueces para que los libraran de sus enemigos. Y ahí hay casos como por ejemplo un juez como Sansón. Sansón fue un juez de Israel. No eran reyes propiamente. Gedeón fue un juez de Israel. Débora fue juez de Israel. Y Samuel fue juez de Israel. Usted se va a leer, hermano, fíjense, devolvámonos un momento al libro de Jueces, al último capítulo. Viene el libro de Ruth y luego viene Jueces. El último capítulo de Jueces, en el último versículo, mire el ambiente en que creció Samuel. ¿Está conmigo, hermano? Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Ahí está la clave del ambiente en donde se movía Samuel. Y podemos ver el estado, hermanos, grave en que cayó la nación Israel. Hermanos, para el israelita, el arca de Dios era lo más sagrado, de lo más sagrado, de lo más sagrado, porque representaba, escucha, ojo, estoy diciendo porque representaba la presencia de Dios. Y cuando quitamos a Jesucristo como Rey de nuestra vida, vamos a terminar haciendo lo que nos da la gana. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está la clave, hermano, de cómo tú te desenvuelves en la vida cristiana diaria. Cada uno hace lo que bien le parecía. Entonces Jesús no es tu rey. Pero aquí viene, hermanos, algo bien tremendo. En todo este vaivén, el pueblo de Israel empezó a caer en idolatría. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? La idolatría, lo único que cambia es de nombre. Mire, el culto a Baal fue un culto que Dios aborreció tremendamente. Repito, el culto a Baal fue un culto que Dios aborreció tremendamente. Tan es así que el mismo pueblo de Israel lo practicó. Y de acuerdo a donde estaban, le terminaban de poner nombre a Baal. Por eso usted se va a encontrar Baal Berit, o Baal Zephón, o Virgen del Carmen, o Virgen de Chiquinquirá. Es la misma esencia de la idolatría, pero con otra forma. Pero el pueblo de Dios no tiene esos ídolos. El pueblo de Dios tiene ídolos invisibles, hermanos. Y esto es lo que parte de lo cual quiero hablar en esta mañana. Ídolos invisibles que nos hacen, hermanos, no valorar la presencia de Dios. Mire, hermanos, ¿se puede usted imaginar hoy que Moisés estuviera embalsamado hoy allá en Israel? Haga ese ejercicio. Oiga, no en vano Judas dice que el ángel Miguel estaba peleando el cuerpo de Moisés con el mismo diablo. ¿Sabe? Terminaríamos idolatrando a Moisés. Póngase usted a pensar, aunque el arca, esta arca que la Biblia no dice a dónde está, que de repente desapareció, que hay teorías que dicen que está en África, otros en Etiopía, otros que está allá en el fondo donde Cristo murió, que pudiera ser porque la manera como Dios apaciguaba la ira era que el sumo sacerdote rociara sangre en el propiciatorio. Y tiene lógica, tendría lógica, no voy a decir que esto sea así, de que si Cristo murió y derramó su sangre, es que quizás derramó su sangre directamente en el arca, en la tapa del arca. Pero no importa, hermano, esta serie de teorías acerca del arca. Lo más importante que Dios quiere es que nunca perdamos la esencia y que apartemos
lo exterior. La iglesia evangélica no puede quedarse en el ritualismo exterior. Esto fue una tragedia lo que le pasó a la nación de Israel, hermanos. Vea, ellos venían de un tiempo de conquista con Josué, de milagros poderosos con Josué, y de repente dice la palabra que había un liderazgo corrupto. El sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, era corrupto. Dice la palabra que no había visión con frecuencia, que la palabra escaseaba. Los hijos de Elí eran corruptos, eran fornicarios, eran adúlteros. O sea, la cabeza de la nación era corrupta. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que se acostaban con las mujeres en la entrada de la tienda. O sea, las que servían en la entrada del tabernáculo. Con esas mujeres se acostaban los hijos de Elí. Los hijos de Elí no tenían la noción, la importancia. Los hijos de Elí no tenían el discernimiento de qué ofrenda, de qué sacrificio era para Dios, para el sacerdote, y de qué sacrificio era para ellos. Todo lo cogían en rapiña. Es decir, hermano, aquí estamos viendo un cuadro bien terrible, de la cual Dios hoy nos está previniendo de que valoremos las cosas de Dios, y aún de que valoremos a Dios mismo, hermano. Porque hay un peligro de no valorar la presencia de Dios. Y mire, hermano, vea, Dios nunca corrige a la topa tolondra, porque Dios es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Que Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Mire, un tiempo atrás, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, Dios manda a alguien, a un anónimo. Dios manda a alguien, a un profeta, y le dice, ya Dios le había dicho que Elí y su casa iban a estar perpetuamente sirviendo a Dios. Pero ahora, con este profeta, Dios le dice, ya no va a ser así. Y esta palabra viene Dios, mira cuánto tiempo habrá pasado. Esta palabra Dios la ratifica con el profeta Samuel. Dios, usted sabe la historia, empieza a hablarle a Samuel teniendo la edad de unos 12 años. Y Samuel no conocía la voz de Dios. Y viene el profeta Elí y guía a Samuel a que tenga claridad de que esa es la voz de Dios. Y el profeta Elí sabía que Dios le iba a hablar a Samuel algo respecto a Elí y a la nación de Israel y a sus hijos. Y termina el profeta Elí diciendo, no me encubras nada, dime lo que Dios te habló. Y dice el profeta Samuel, dice, vienen días en que haré cosa grande, en que lo que haga a toda Israel le retiñirían ambos oídos. Es decir, que la noticia que iba a suceder era grande. ¿Sabe? Esto se lo dijo Dios a Elí a través del profeta Samuel en el capítulo 3. En el capítulo 4, 20 años después. O sea, pasan 20 años y Elí despreció la advertencia de Dios. Elí despreció la corrección de Dios, porque a fin de cuentas dice la Biblia que la longanimidad de Dios, hermano, es la que nos guía al arrepentimiento. Al menos desde Samuel pasaron 20 años de longanimidad de Dios para que Elí, para que sus hijos se arrepintieran y Dios refrenara el juicio. Porque Dios es paciente. Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale, no andes haciendo lo que te da la gana. Dios es paciente. Dios es paciente. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Un mensaje que sé que no es fácil, hermano, pero es necesario esta clase de mensaje también. Tenía tiempo que no predicaba esta clase de mensaje. De verdad, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios como está. Hoy hay tanto maquillaje en las iglesias, hermano. Hoy, hermano, hoy se le dice al pueblo de Dios, se le dice cliente. Seguro, yo lo he escuchado. Vea, y no se quedan allí. Le dicen a los servidores que el cliente siempre tiene la razón. Aló, hermanos. Oiga, ¿esto qué es?
el cuerpo de Cristo o el mercado de Basurto? Pregúntaselo al hermano. Dígale, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres, mercado de Basurto o cuerpo de Cristo? Oiga, hoy la iglesia no es para hacer sentir bien a la gente. O sea, me refiero a los mensajes. Es para que se predique el consejo de Jehová tal como está expuesto. Hay palabras de refrigerio como las que se han predicado las semanas anteriores. Pero hermano, hoy hay una palabra que atraviesa, que divide el alma y el espíritu, que parte las coyunturas y muchas veces estas cosas confronta. La palabra tiene que ser así confrontativa, hermanos. Entonces, hermano, vea, el cuadro de la nación de Israel fue terrible. 20 años después, 20 años después, que Samuel le dice que al que oyera esto le retiñirían los oídos. 20 años después, los israelitas entraban en guerra con los filisteos. Ese día mueren 4,000. Oiga, fíjense, hermano, todo el antecedente. Ya había un cuadro, ya había un antecedente de descuido, ya había un antecedente de no valorar la presencia de Dios, ya había un antecedente de inmoralidad en el liderazgo, ya había un antecedente de gente descuidando la palabra. Y 20 años después, que hay suficiente tiempo para reflexionar, para confrontarse con la palabra y para pedirle a Dios, Señor, perdóname, voy a retomar las cosas. Vea, hermano, sucede algo impensable. Impensable. Los filisteos capturan el arca. Oiga, hermano, el arca era un baúl así, un poquito más grande. El arca era un baúl hecho con madera de acacia, que representa la humanidad de Cristo, recubierto de oro puro, recubierto. Qué habilidad de esa gente. Un poquito más grande, el arca no era algo, pero los baúles que tienen ahora las casas también, en los adornos de las casas tienen un baúl. Pero era parecido a esto, era un metro, creo que era un metro, no me acuerdo ahorita, o 90 por 45, pero era, digamos así, proporcionalmente no era tan grande. Todo, hermano, a alguien le escuché la otra vez en un libro, estaba leyendo que todo lo del tabernáculo cabía en el altar de los holocaustos. Oiga, qué tremendo, Dios es tremendo. El altar de los holocaustos representa la cruz del Calvario. Entonces, el arca era un baúl que estaba en lo más adentro de lo más adentro del tabernáculo. Y esta arca representaba la presencia de Dios. Oiga, ¿será posible que demonios le estén robando la presencia de Dios a los hijos de Dios? Por supuesto. Por supuesto. Ya venía un antecedente de descuido. Es lo que quiero realmente resumir el mensaje. Ya había un antecedente de descuido, de coger el arca de Dios, de coger las cosas de Dios como una aseguranza. ¿Ustedes creen que la iglesia evangélica no pudiéramos caer en este tipo de descuido? De tomar, por ejemplo, cosas, por ejemplo, aún congregarse. Oiga, yo en lo personal, cuando estaba en la religión tradicional, yo decía, voy a ir a la iglesia para que me vaya bien en la semana. Aló. Que la iglesia lo está haciendo ahora, yo no sé. Pero no pudiéramos tener esa actitud también de tomar la congregación como un amuleto para que me vaya bien y yo agradar a Dios, sabiendo que nuestras obras son trapos un poco inmundos. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Tomar la Santa Cena para que nos vaya bien. Es lo mismo. Estoy dando equivalente, algo equivalente. Tomar la Santa Cena o hacer algo, hermanos, para que nos vaya bien. El pueblo de Israel, estando en pecado, trabó guerra contra los filisteos. Y los filisteos ese día
mataron a 4,000, capítulo 4. Alguien dice la Biblia, que los ancianos, o sea, el liderazgo, los ancianos dijeron, traigan el arca. O sea, los ancianos que deben llevar la batuta de la iglesia, de la santidad, de la moralidad, del ejemplo, que estaban también en el mismo estado, el sacerdote Elí y de sus hijos, dijeron, traigan el arca. Dice la Biblia que cuando trajeron el arca, el campamento de los israelitas gritó, gloria a Dios, trajeron el arca, nos va a ir bien. Participé de la cena del Señor, ya yo me bauticé y me va a ir bien, como sea, como yo ande, no importa, pero participé ayer de la cena del Señor y me va a ir bien. Y dice que eso retumbó al campamento de los filisteos. Los filisteos se llenaron de temor, pero en la contienda vemos que el arca, estoy hablando de lo exterior, el arca no les sirvió de nada, porque realmente Dios no mandó a construir un mero mueble para que pusieran la mirada en el mero mueble. Dios lo mandó a construir para que recordaran lo que eso representaba. Cada cosa, el oro, la acacia, lo que tenía por dentro. A Dios no le gusta, hermanos. Todavía a Dios no le sigue. Jesucristo dijo esa enseñanza. Dios aborrece profundamente cuando la iglesia se queda en lo exterior. Eso fue el choque. Eso fue el choque de Jesús con los fariseos. Los fariseos no se movían el sábado. Y Jesús le dice, ajá, ustedes sí desatan un buey, una oveja, pero yo no puedo sanar un sábado. Hay un peligro para la iglesia en quedarse en la forma, de quedarse en el ritualismo, de quedarse en lo exterior. Mire, eso es es un paso pequeño para pasar al fetichismo, de pasar inclusive a la brujería, porque todas estas cosas son brujería. Échale aceite a la cartera para que te venga dinero, eso es brujería. Pierden la esencia. Y ejemplos hay a montón, hermanos, a montón, porque la iglesia está cayendo en un icabod espiritual. Y eso es algo de la cual Dios nos está alertando en esta mañana, de todo el preámbulo, para que no caigamos en un icabod espiritual. Oiga, entraron en guerra, le mataron 30,000 israelitas más, 34,000 en un día, se murieron. Es decir, hermanos, palabras más, palabras menos. No valorar la presencia de Dios trae muerte. Tú tienes la presencia de Dios adentro. ¿Cuántos lo creen verdaderamente? ¿A dónde estamos llevando a la presencia de Dios, hermanos? Tú la tienes adentro. Cuando todo el mundo se va y se duerme y te quedas viendo televisión, estás viendo televisión con la presencia de Dios. Cuando compras unos audífonos y nadie sabe qué música estás escuchando, pero estás escuchando música inmunda, Dios está escuchando, estás llevando a la presencia de Dios a que escuche esa música. ¿Ustedes creen que vale para Dios tener un buen servicio? Gloria a Dios, la alabanza, la palabra, gloria a Dios, la santa cena. Y en la semana nos corrompemos con la internet. Es lo mismo, pero sin nada físico, sin un arca. En la semana nos corrompemos con Facebook. En la semana nos corrompemos con las redes sociales. Estás a punto de caer en un icabod espiritual. Y Dios es paciente hasta que Dios le toca meter la mano y corregir, cuando Él nos llama todos los días al arrepentimiento.
Y Cabot significa sin gloria. Por eso es que hay muerte. Traspasada es la gloria. Y Dios no habita ahora, hermanos, en templo. Vea, aquí está Dios por su omnipresencia. ¿Cuántos creen eso? Pero su presencia está en nosotros. ¿A cuántos les da esa alegría? O sea que tú, al salir de aquí, Dios sigue aquí por su omnipresencia, pero el arca la llevas tú en tu corazón. Cristo está en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Seamos respetuosos con esto, hermanos. Seamos respetuosos. Ya no necesitamos atuendos, no necesitamos vestiduras, no necesitamos todo este ritualismo del Antiguo Testamento. Ahora Dios habita en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta guerra le traen 4 malas noticias a Elí. 4 malas noticias. Uno, dice el versículo 17, si me acompaña. 4 malas noticias le traen al sacerdote Elí. Era viejo, gordo, pesado. Ya el hombre estaba sobrepasado de kilos. Y dice el versículo 17, 4 malas noticias. Estas noticias van en incremento de lo grave que son. 1, dice, Israel huyó delante de los filisteos. 1, 2, dice, fue hecha gran mortandad en el pueblo de Israel. 34,000 personas en un ejército, hermano, murieron. Número 3, dice, también tus 2 hijos, Ofni y Fines, murieron. Y le pregunta, ¿no hay más noticias? Él le dice, sí, falta una. El arca fue tomada. Y dice la Biblia, hermanos, que aconteció, versículo 18. Me gusta esto, hermano. Me gusta esto porque en medio de todo este desorden, hermano, había algo mínimo. Yo lo veo así. Había algo mínimo del valor por la presencia de Dios. A pesar de que en su tiempo no corrigió a tiempo a sus hijos. Las predicaciones son para también corregir a tiempo la iglesia. Elí no lo hizo. Se los advirtieron a Elí. Y dice esto, me gusta esto, que aconteció que cuando él hizo mención del arca, estaba en una silla, un taburete, no sé cómo era la silla, pero cayó hacia atrás y se desnucó. Es decir, hermanos, no le importó la derrota de Israel. ¿Aló? No le importó que hayan huido algunos cobardes delante de los filisteos. Ni siquiera le importó la muerte de los hijos. Pero cuando mencionó este mensajero el tema del arca, el hombre se cayó para atrás, se desnucó y murió. Oiga, aquí hay un valor grande. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Díganme, no me contesten a mí, contéstenselo al Señor. ¿A quiénes ustedes valoran más? ¿A sus hijos con la presencia de Dios o a sus hijos sin la presencia de Dios? Aló. Oiga, sí, seguramente le dolió la muerte de los hijos, pero este hombre sabía que mejor era la presencia de Dios sin nada de más que teniendo todo lo demás sin la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Dígale al hermano que está solo, dígale, la presencia de Dios es mejor. La presencia de Dios es mejor. Y es a donde quiero resumir el mensaje. Hermano, vea, valora, cuida la presencia de Dios. Este hombre no cuidó el llamado al cual fue llamado. Pablo dice, cuiden la salvación. Y bueno, quiero utilizar esto simplemente para aplicarlo acá. Cuida la salvación, cuida el llamado con temor y temblor. Y todos somos
ministros de un nuevo pacto. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? ¿Qué vamos a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te desconectas y a poner a escuchar al Espíritu Santo reggaetón? ¿Cuántos han visto bailar al Espíritu Santo reggaetón? ¿Te desconectas y empiezas a llenarte de la inmundicia de las novelas? Eso no es valorar la presencia de Dios. Y esto lo tenemos, hermano, cada hermano. La iglesia tiene que ser celosa con la presencia de Dios que lleva adentro. Aquí ahorita todos tenemos caras de ángeles, de santos, pero allá afuera tenemos cara de santos, pero alumbrados con traquitraqui. Nadie se va a dar cuenta de lo que hagas o de lo que no hagas. Mire, hermanos, aprendamos esto. Aprendamos esto. Hay iglesias que son de la línea, me vienen con falda larga, mangas largas, cuello largo y lengua larga. Mira, yo creo esto. En la libertad demuestra o la santidad o el pecado. ¿Cuántos lo reciben y le dan un aplauso al Señor? Hermano, yo aquí puedo hablarles cháchara y hacer un buen mensaje, irme a lo histórico, mencionarles geografía bíblica. Y allá en la casa, ahora que llegue, mi amor, vas a dormir. Bueno, duérmanse, descansen. Y me meto a ver pornografía en internet. Eso no es valorar la presencia de Dios. Empiezo ahora a botar por la borda, a pasar horas en las redes sociales. Eso no es valorar la presencia de Dios. Y eso trae muerte. Perdón, hermanos, pero le quiero decir a la iglesia: pelea la presencia de Dios. Peléela. Aún el diablo se le va a atravesar para que no se congregue, no importa, haga el esfuerzo, así sea que algo se le embolató, de repente se fue la luz, la camisa está arrugada, hermano, vea, yo no sé, coja ahí con la mano, estire, pero pelee, no deje de congregarse. Podemos estar en la misma excusa de todos los años, de que estoy cansado. Oiga, ¿quién no está cansado aquí? Levanten la mano los frescolandios aquí. ¿Quién no trabaja aquí? Todos tenemos algún compromiso y algún tiempo de desgaste. Pero hermanos, vean, peleemos, luchemos por la presencia de Dios todos los días. Esto es de todos los días. Esto no es ni siquiera del domingo y me va a aguantar hasta el otro domingo. No, eso no sirve. Eso no sirve. Tienes que mañana, Jesucristo dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Por eso encontramos en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy tienes que orar. Yo antes, hermano, eso traía frustración en mí. Antes me hacía un plan de oración mensual. Vea, eso me estaba volviendo orgulloso. Porque yo me decía, llevo 15 días, cumplí. Hermano, la otra quincena, hermano, vea, estaba ya en el cielo en la primera quincena. En la otra quincena estaba de debajo de la tierra. Que Dios me corregía el orgullo. Hermano, mejor dependamos de Dios a diario. Depende de Dios a diario. Señor, hoy guarda mis pensamientos, guarda mis ojos, Padre, voy a salir. Mira que esa área donde está, hermano, Señor, es difícil. De pronto vas a una ferretería y 3, 4 locales de la ferretería. Hay un prostíbulo, hay mujeres mal vestidas, hermano. Guarda la santidad. No salgas a la topa tolondra de tu casa. Pelea, hermano, cuida la santidad. El sacerdote Elí, dijeron, se me murieron los hijos. Bueno, ellos estaban chuletos. Ellos eran un chicharrón frito. Pero se perdió el arca. ¿De qué me sirve lo demás, hermano? Dice Jesucristo que de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo. Es lo mismo. ¿De qué le iba a servir? ¿De qué le iba a servir a Israel haber ganado en esta guerra a los filisteos y que la muerte hubiese sido lo contrario, 34,000 muertos de los filisteos? Si habían perdido, aunque tuvieran el arca, habían perdido ya hace rato, habían perdido por la desobediencia, por la rebelión, por hacer lo que les daba la gana. La presencia de Dios. Cuida la presencia del Señor, hermano. Dejamos las excusas, que lo que vienen son pruebas
cristiano que no haya sido probado, hermano, tendrá que pasar por el horno de fuego de prueba hasta calentarse 7 veces. Esa es la orden del cielo. Cuando decides mantenerte firme, cuando Nabucodonosor eleva una imagen y todos te empiezan a presionar porque no tienes Facebook y no publica las cosas en Facebook que ellos publican, hermano, el horno se te va a calentar 7 veces. Y si no estás en el horno, te va a esperar la cueva, el foso de los leones, una nochecita nomás, una nochecita. Porque la pelea es peleando, hermano. La pelea es peleando. Y viene, le dan la noticia a Elí y Elí se muere. Y viene la esposa de Fines. Al menos él era el casado, el otro era el solterón. Pero estaba en inmoralidad sexual ambos. Viene y escucha la noticia la esposa de Fines. Dice que la Biblia que ya estaba a punto de dar a luz. Quizás le faltaban unas cuantas semanas. Y esa noticia a ella produjo que se le adelantara el parto. ¿Cuántos me están siguiendo? Esa noticia le produjo angustia. Mira, hermanos, a mí me llama la atención esta mujer porque no dice nombre. Es una mujer anónima. A mí me gustan los personajes anónimos en la Biblia. Esta mujer era una mujer anónima. Una mujer anónima. Pero yo entiendo que si estas noticias le produjeron angustia y se le adelantó el parto, es porque a ella le dolió la situación y ni siquiera del marido muerto. Aló. A ella le dolió la situación del arca. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor. Mire, lo primero que aquí dice, oyendo el rumor de que su marido fue muerto, no dice eso. Dice, oyendo el rumor de que había sido, el arca de Dios había sido tomada. Ojo, este orden no es casualidad. La mujer de Fines, embarazada y estando en la última semana de embarazo, ¿qué fue lo que más le importó? El arca. Diga conmigo, el arca. Diga conmigo, la presencia es mejor. Tenga lo que tenga. Marido, tienes marido, la presencia de Dios es mejor. Aló. ¿Tienes hijos? La presencia de Dios es mejor. ¿Estás soltero o soltera o tienes novio? La presencia de Dios es mejor. Oiga, hermano, vea, qué casualidad que el mismo patrón en Elí y el mismo patrón en la mujer de Fines, lo primero que a ella le puso mal fue la ausencia del arca. Dice, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, mire, y se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Y dice que ya al tiempo que moría, hermano, mire, una mujer, yo no sé, hermano, a mí esto me golpeó este pasaje. Dice que al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Y esta mujer siguió muriéndose. Mire, hermanos, no sé a quién va a caerle esto, pero tengo que decirlo. Quiero que entendamos esto. Se estaba muriendo y le dijeron, tranquila, no te mueras, vas a dar a luz un hijo. O sea, le dieron esa noticia para reanimarla, para que cobrara ánimo, a ver si se despertaba. Y ella dijo, a mí no me importa un hijo si no tengo la presencia de Dios. Esta mujer era de las que decía, hermano, a mí no me importa un novio si yo no tengo la presencia de Dios. A mí no me importa un marido si yo no tengo la presencia de Dios. Oiga, qué radical es esta gente. ¿Por qué nosotros hemos sido tan laxos
con este tema de la presencia de Dios, que la tenemos adentro. Donde tú vas a la tienda, el tendero te roba, te dice una vulgaridad. Hermano, tú no puedes poner al Espíritu Santo a decir una vulgaridad. Aló. Lo mismo, hermanos. Esta mujer le dijeron: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Oiga, hermano, mire, yo no sé, sufrimos los de este estrato, sufrimos por el tema económico, hermano. ¿Cuántos sufrimos por el tema económico? Pero cuánta gente que tiene 1000 veces más o 1.000.000 de veces más lo que nosotros ganamos, tienen mucho dinero y están muertos en sus delitos y pecados y no tienen la gloria de Dios. ¿Tú qué prefieres? Un poquito de allá, un poquito de acá. Bueno, ya eso, lo otro lo vas a trabajar, pero lo más importante es la presencia de Dios. Mire cómo está, hermanos. No sé a quién le duela. Vea, esta mujer dice: mas a ella no respondió. Me imagino que será de lo exhausta que estaba, no sé las condiciones como parió, ni se dio por entendida. En otras versiones dice: antes, porque estaba a punto de morir. Y ella llamó al niño. Hermanos, vea, busqué este versículo en otra versión, me gustaría que lo buscara, pero después en el lenguaje actual dice: y que en medio de su agonía antes de morir, lo único que dijo fue: Icabod. ¿Cómo se va a llamar? ¡Ey, despierta! Icabod. Murió. Lo único que salió de su boca fue Icabod, sin gloria. Oiga, esta mujer, mire, hermano, el contraste. Murieron unos sin la presencia de Dios, murieron. Pero una mujer murió porque le dolía ver a otros sin la presencia de Dios. Yo no sé a cuántos le duele. Lo que estoy hablando es del dolor. A cuántos le duele realmente el estado de la iglesia. No solamente esta. A cuántos le duele en general el estado de la iglesia. La semana anterior se desató un escándalo en los Estados Unidos, hermano. Más en una misma iglesia. Si me equivoco, no sé o si es el mismo. Pero entiendo que es de una misma iglesia. Por más de 20 años. Más de 400 entre pastores, líderes, maestros de niños, violadores de niños. ¿Cuántos oyeron esa noticia? Ahí está por la televisión secular. Ni siquiera escondido en las páginas cristianas. Ha sido un escándalo en los Estados Unidos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia cayó en Icabod. Porque a nadie le duele, a la iglesia. La iglesia está pensando en sí misma. La iglesia se está mirando en su ombligo y pierde el sentido del horizonte de Dios. Una gente que no mira hacia adelante a qué es lo que está pasando. Porque tú mirando en el horizonte ves quién viene y quién no viene. Gente que ha perdido la gloria de Dios y está en un Icabod espiritual. Y hoy Dios te llama, no es para que te hunda, es para que hoy te arrepientas y te levantes y vuelvas a ser Cabot y nunca más un Icabod. No sé cuántos lo reciben, hermano. ...400 líderes, hermano, envueltos en inmoralidad sexual. ¿Cómo empezaron? Estados Unidos no es cualquier cosa. Y como acá somos tan originales, copiamos todo, la manera de vestir de los gringos, de los adolescentes, el mismo corte, la misma vulgaridad, la misma violencia. Vea, en estos días, una noticia me puso a reflexionar mucho, hermano. El cáncer en los niños está creciendo, pero aquí en Colombia, imagino que será en muchas partes del mundo, el cáncer en los niños se ha disparado exponencialmente. ¿Sabe qué se me venía a la mente? Que algo debe estar pasando, que Dios está visitando la maldad de los padres en los hijos en la 4ª generación. ¿A quién le duele eso, hermano? ¿Por qué no te vienes a orar aquí los martes? A levantar oración. No, en mi casa no se vale, en tu casa no se vale, es aquí.
¿Por qué no te vienes, hermanos, a orar aquí los martes? Tenemos intercesión los martes. Yo, hermano, vea, modestia aparte, con humildad, hermanos, creo que si no hubiese habido intercesión, hermano, las cosas estuvieran más patas arriba. Y hemos visto, hermano, cómo la presión espiritual está retrocediendo. Y esto no es para descuidarse. Esto es para que sigamos orando, para que sigamos clamando. Porque después, ¿qué vamos a hacer? Cuando viene el juicio de Dios, porque esto fue juicio. Cuando viene el muerto en la casa, ¿qué vas a hacer? Hermano, peleemos las cosas ahora. Dejemos la ley del menor esfuerzo, que eso es equivalente a un icabod espiritual. Sé, hermano, el tema económico que estamos pasando muchos, lo sé. Pero, ¿qué es más importante? ¿El dinero o el cabot de Dios? Cabot es lo contrario a icabod. La gloria de Dios es más importante. La presencia de Dios es más importante. Hacer la obra de Dios es más importante. Usted sabe, hermano, todo lo que se gana en oración, todo lo que se gana en oración, nos estamos adelantando. Dios dice, ahí hay un pueblo que está buscando mi secreto. A ellos me les voy a revelar, a ellos les voy a decir, a ellos no les voy a encubrir nada. Lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra. A ver si te pones a interceder como Abraham. ¿Qué estamos esperando? Un tsunami en esta ciudad, un terremoto, que bastante que está profetizado. ¿Qué estamos esperando? Y en una ciudad como esta, constructores tan irresponsables, no creo que haya muchos edificios de pie después de un terremoto. Vamos a valorar, hermanos, la presencia del Señor. Este hombre, este niño, yo no sé, la verdad, honestamente se lo digo, no busqué, no investigué, pero si él tuvo descendencia, yo no sé. Los nombres en los judíos no son iguales a los de nosotros. A nosotros nos ponen el nombre por estética. Oye, bonito. El que nació el día de San Valentín le ponen Valentín. El que nació el día de, yo no sé, Rafael, porque ahí el calendario decía San Rafael. María, Santa María. Bueno, un ejemplo. Pero en el pueblo de Israel los nombres tenían que ver con su identidad. Pónganle un nombre a su hijo con identidad. No porque sea la protagonista de la novela de turno. Voy a poner un hijo mío, Falcao Árquez. O James Cantillo. Nombres mejores, más bonitos. Esta mujer, hermano, es tremendo, vea. Este hombre, pobrecito, el pelado. El recreo, sin gloria, sin gloria. No vas a jugar, estás aburrido, ¿por qué? No, no tengo gloria. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? No, porque no tengo gloria. ¿Por qué no viniste a la intercesión? No, no tengo gloria. Me traspasó la gloria. Me encontré con una señora gloria y me dio un coscorronazo. ¿Ustedes creen que no hay cristianos así, hermano? Y hoy nos vamos a sacudir de ese icabod que está rondando en nuestra vida, hermanos, porque Dios es celoso de su presencia. No creas que la presencia nomás es aquí cuadriculadamente. Ahora vas para tu casa, estás en la cocina, estás sazonando la carne, el huevo frito, el huevo asado, las lentejas asadas. O sea, si las pones junticas, ¿no? Y haces una sábana de carne de lenteja. Y estás dándole la gloria a Dios. Ahí está tu icabod, ahí está tu cabod dándole la gloria a Dios. Pero estás en la cocina, estás maldiciendo, estás refunfuñando, hermano. Abres la nevera y, hermanos, quedas literalmente como viendo al invisible de lo vacía que está. Dale la gloria a Dios por lo que tenemos, por las cosas como están. Tenemos a Dios a nuestro favor. No vemos las cosas como quisiéramos, pero Dios está trabajando a favor nuestro. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? Oiga, hermano, otra vez que prediqué o mencioné el tema del arca,
mientras Noé estaba dentro del arca, por casi 11 meses, Moisés, sin abrir la ventana, sin ver lo que allá afuera pasaba, Dios estaba trabajando, haciendo que el nivel del agua bajara. Y Moisés o Noé no tuvo nada que hacer en esto. Valoremos, hermanos, la presencia del Señor en las cosas mínimas, en las cosas que Él te da, en venir a la intercesión. No importa, esto está abierto para la gente. Haz el esfuerzo, hermano, haz el esfuerzo en congregarte, en ser diligente. No descuides la palabra, no tengas la excusa de la universidad, no tengas la excusa del trabajo. Lee la palabra, levanta tu cabot, la gloria de Dios, levántala. No descuides la oración personal, levanta la oración. Es todos los días. Hermanos, vea, a veces cuando la falta de oración nos coge 2 o 3 días. Ay, Dios mío. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos ángeles no les ha pasado? A veces uno para otra vez prender el carro, eso cuesta. Mejor es todos los días. Vea, no es para llamar a la pereza. Y olvídate que te vas a ir de aquí ahora orando 15 minutos. Pero en esos días, hermanos, que estés pesado, hermano, vea, así sean 15 minutos en la presencia de Dios, 15 minutos orando, 15 minutos allí leyendo la Biblia, hermano, en algo te sacudes. Porque tienes que valorar la presencia del Señor, hermano. Dios es más grande que tu universidad. Y Dios te dio la universidad. Y hay gente que está buscando trabajo y vienen a la iglesia y son fieles en la iglesia, pero empiezan a trabajar. Ay, es que, y lo otro, y el jefe me dijo, y la hora extra, y me tocó y estoy cansado. O sea, mientras están sin trabajo son fieles, pero cuando Dios los bendice, hasta ahí llegó, y ni diezma. Y dígale, no es con usted, es contigo. Es un decir, no es contra nadie. Usted tiene que diezmar también en libertad, porque estamos en el tiempo de la gracia. Es algo mínimo, ¿verdad? Levítico, hermanos, termino con esto, capítulo 26. Esto fue lo que le pasó a Elí. Ofni eran líderes, hermanos, inmorales. Murieron. Levítico capítulo 26. Levítico 26, versículo 14. Dice el versículo 14: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Esto fue idéntico lo que le pasó a Elí, a sus hijos y a la nación de Israel. Mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, o sea, fiebre, que consumirán los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano y vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Ya está bueno, dígale conmigo, ya está bueno de esto, Señor. Nos volvemos a ti en esta mañana. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que nadie los persiga. Esto es un Icabod, pero también podemos experimentar un Cabot. Versículo 3 de ahí mismo, hermano. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia. ¿Cierto? La trilla es como el recoger. O sea, y la vendimia alcanzará a la sementera. Como quien dice que vienen tiempos de aceleración. Yo lo creo para esta iglesia, hermano. Esto es lo que quiere decir, hermano. No vas a estar recogiendo una cosecha cuando ya está la otra cosecha lista. Gloria a Dios. Quiero verle eso en la iglesia, y de almas también.
Los que tienen terreno, finca, serían felices cuando, oiga, acabo de sembrar y ya el otro campo ya me está pariendo frutos. Esto es lo que más o menos él dice, que viene un tiempo de aceleración. Dice, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra. ¿Cuánto lo necesitamos, hermano? Y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Alguien lo recibe, hermano? Apláudele al Señor. Necesitamos volvernos a la presencia de Dios, a ser obediente a cosas tan sencillas como lo que leas de la palabra. Vívelo, créelo, practícalo, apártate de lo que a Dios le ofende. Todos los días vamos a hacer eso, a levantar el altar de oración, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Vamos a orar, ponte de pie y le damos un aplauso grande al Señor de la gloria.